Queridas amigas y amigos, muy buenos días. Continuando con nuestro trabajo sobre la comunicación, traemos hoy una ponencia sobre la comunicación no violenta. Este modelo de comunicación fue promovido por Marshall Rosenberg partiendo del trabajo previo que había hecho el prestigioso psicólogo Carl Rogers. Básicamente, la comunicación no violenta es una metodología de comunicación que nos ayuda a reestructurar nuestra manera de expresarnos y escuchar a los demás para comunicarnos de una manera más sana y afectuosa. Fundamentalmente, lo que promueve la comunicación no violenta es la comunicación desde el afecto, para que tenga como consecuencia unas personas más sanas en el ámbito de la comunicación. La comunicación no violenta se basa en cuatro aspectos a tener en cuenta. Uno es la observación de lo que está ocurriendo. Lo segundo es la identificación de las emociones. Tercero, identificación de las necesidades que se están dando en esa situación o en esa comunicación. Y lo cuarto es elaborar peticiones con el ánimo de mejorar la comunicación. Estos son entonces los cuatro elementos que componen la comunicación no violenta. Vamos a desmenuzar cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de observación, lo que quiere decir la comunicación no violenta es que la persona debe observar la situación sin evaluarla, es decir, ha de estar centrado en qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está diciendo la otra persona, sin tener un diálogo interno que le distraiga de recoger toda esa información de lo que allí está ocurriendo. Otro aspecto importante que sería el segundo a tener en cuenta dentro de esta dinámica de observación es el de evaluar sin juzgar. Hay un momento después de la observación en el cual hemos de analizar esa información, pero ese análisis de la información debe elaborarse sin juicios acerca de si es bueno, si es malo, de si es correcto o es incorrecto, simplemente tratando de identificar qué es lo que quiere decir esa situación o qué es lo que quiere decir esa persona con la que estamos interactuando. Vamos a tratar de obviar cuando estemos observando esa información si la situación o lo que me está diciendo la persona me gusta o no me gusta, para centrarnos sencillamente en qué es lo que está ocurriendo. Y cuando evaluamos sin juzgar, fundamentalmente lo que se busca decir o lo que pretende decir la comunicación no violenta es que hemos de analizar la información sin tratar de establecer si eso es bueno o es malo, sino tratando de entender qué significa eso que está ocurriendo. Básicamente, esta gráfica nos ayuda a entender cómo en la comunicación a veces las personas nos centramos en reforzar o en defender nuestro punto de vista sin escuchar el punto de vista del otro. Eso nos hace perder información importante que a veces tiene como consecuencia conflictos o que a veces dificulta el que podamos resolver conflictos o mejorar la comunicación o la relación entre las personas. Con lo cual, por eso la comunicación no violenta hace énfasis en escuchar y en expresar afecto. Resumiéndolo, podríamos decir en este párrafo, recoge muy bien lo que quiere decir la comunicación no violenta. Puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice, y puedo aceptar que lo interpretes, pero por favor no mezcles las dos cosas. Estos elementos son aquellos que se dan en los que conocemos como comunicación violenta, que no es necesariamente una comunicación aparentemente agresiva, sino que es una comunicación en la cual abundan los juicios, las evaluaciones o las interpretaciones. En ese sentido, estamos mezclando lo que ocurre con lo que nosotros creemos que ocurre. Continuando, podemos plantear que en el segundo aspecto que menciona la comunicación no violenta o factor importante que menciona la comunicación no violenta está la identificación de las emociones. Para ello es fundamental que nosotros nos preguntemos qué es lo que estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo eso que estoy sintiendo. Vamos a centrarnos en el primer punto. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Para poder identificar aquello que estoy sintiendo, es importante o necesario
que tengamos alguna noción sobre nuestras propias emociones. No es muy difícil ya que podemos hacer un recorrido por las emociones básicas. Sin embargo, a veces también tendemos a confundirnos. A veces confundimos el miedo con rabia o la rabia con tristeza, etcétera. Por eso es importante que nosotros escarbemos, rasquemos, nos preguntemos a conciencia en esta interacción que estoy teniendo con esta persona, qué es eso que yo estoy sintiendo en mi cuerpo y que se refiere al ámbito emocional. Para ello, pues centrémonos en las emociones básicas, que serían miedo, asco, rabia, tristeza y alegría. Normalmente, si lo que estamos sintiendo es alegría, bueno, podríamos decir que aparentemente no hay problema. Pero si lo que sentimos en una interacción, en una discusión, en un diálogo, en una conversación con otra persona es miedo, asco, rabia o tristeza, hemos de tratar de ir más allá para tratar de establecer qué es lo que está pasando en esta comunicación que tiene como consecuencia que mi respuesta emocional sea esta. Y a eso es a lo que, o lo que trata de abordar la comunicación no violenta cuando nos dice, preguntémonos cuál es la razón, cuál es el motivo de aquello que yo estoy sintiendo. Y eso normalmente se encuentra dentro de nosotros mismos. Lo más habitual es que nosotros responsabilicemos a la otra persona o a veces incluso a la situación de aquello que está ocurriendo. Decimos, es que esto me provoca tal emoción o tal sentimiento, pero realmente esas emociones o esos sentimientos son respuestas nuestras ante esa situación. Con lo cual es importante que yo me pregunte, ¿cuál es la razón por la que yo estoy respondiendo emocionalmente de esta manera? Cuando estamos dentro de este ámbito, dentro de este aspecto de la comunicación no violenta, al cual llamamos identificar la emoción, podemos ayudarnos o apoyarnos en dos elementos para tratar de saber qué es lo que está pasando dentro de ese ámbito emocional. Uno es que normalmente mis emociones tienen que ver con que yo estoy entendiendo que algo me falta en esta interacción o en esta situación, o también porque estoy recibiendo algo que no me gusta en esta situación o en, en este diálogo. Hay algo desagradable, molesto o incómodo que es para mí así, es para mí desagradable, incómodo o molesto, que está perturbando mis emociones. Con lo cual, vamos a preguntarnos esas dos cosas o vamos a planteárnoslo de esas dos maneras. Hay algo que me falta o estoy recibiendo algo que no me gusta en este momento, en esta situación o en este diálogo con esta persona. Bueno, y cuando hablamos de falta, de carencia, de ausencia de algo que es importante para mí, ¿cómo abordamos eso? La comunicación no violenta nos ofrece una alternativa y es que nos presenta el concepto de necesidades. Cuando hablamos de necesidades, pues entendemos que las emociones que decíamos anteriormente, que se pueden ver perturbadas o afectadas, nos informan de que hay algo que me falta, de que esa sensación, de que ese sentimiento, esa emoción en mi cuerpo me está diciendo aquí hay algo que falta o hay algo desagradable que sobra. Pero cuando yo me planteo que hay algo que falta, este mismo modelo o concepto de necesidad me invita a que yo me pregunte, bueno, si hay algo que necesito, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué es importante para mí? ¿O por qué considero que es necesario? Y aquí es fundamental que yo me plantee, bueno, pero ¿qué es una necesidad? Porque pues con frecuencia nos confundimos en el ámbito de las necesidades, ¿no? Y se nos presenta desde la comunicación no violenta esta definición de necesidad. Una necesidad es una sensación, yo lo noto en mi cuerpo, que me informa, esa sensación me informa que algo me falta, hay algo que me está faltando. Y entonces, pues esa información se une a lo que entendemos como motivación, que es la fuerza que me empuja a satisfacer esa necesidad o a encontrar un satisfactor para que esa necesidad disminuya o sea apacigüe. Cuando me planteo por qué siento esa necesidad,
¿Por qué hay algo que me falta? ¿Por qué tengo esa sensación de que aquí hay una carencia? Fundamentalmente es porque mi cuerpo me está informando de que mi supervivencia o mi desarrollo a nivel psicológico, a nivel personal, están en peligro. Normalmente, cuando hablamos de necesidades desde el ámbito biológico, físico, fisiológico, entendemos que si hay una necesidad que no se satisface, nuestra supervivencia está en peligro. Pero cuando hablamos desde el ámbito psicológico, estamos hablando de que nuestro desarrollo, nuestra evolución a nivel cognitivo, afectivo, se está viendo en peligro. Y esas son las necesidades que importan en el ámbito de la comunicación no violenta y fundamentalmente se refieren al afecto. Ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, en esencia, cuando hablamos de necesidades en el ámbito de la comunicación no violenta, estamos hablando de necesidades afectivas. La comunicación violenta hace alarde, presume o sobran en esta comunicación elementos que dañan el vínculo entre las personas, elementos que dañan la relación afectiva que se da entre las personas. Y por eso se entiende como comunicación violenta. No necesariamente porque haya violencia física, sino porque la violencia afecta sobre todo al plano afectivo de las personas. ¿Qué necesidades son las que se van a presentar en este terreno de la comunicación no violenta o cuáles son las que nos dice el modelo de comunicación no violenta que hay que tener en cuenta o cómo las entiende la comunicación no violenta? Fundamentalmente, excluyendo esta segunda, que se llama salud, que pertenece al ámbito fisiológico o biológico, todas las demás son necesidades que corresponden al ámbito afectivo o psicológico y que pueden afectar el desarrollo emocional de la persona. Como por ejemplo la autonomía. Necesitamos autonomía para poder tomar decisiones, para elegir, para poder actuar. Necesitamos espacio para la celebración y la conmemoración, para divertirnos, para estar contentos, alegres con los demás, para el esparcimiento, para la tranquilidad, para la recreación, para la integridad, sentirnos involucrados, importantes dentro de una determinada comunidad, la espiritualidad a nivel del desarrollo de nuestras expectativas, de nuestro sentido de la realización y la interdependencia para poder dar importancia tanto a lo que podemos dar a las otras personas como a lo que podemos recibir de las otras personas. De hecho, la comunicación es un espacio para eso, para dar y para recibir información de las otras personas o a las otras personas. Y esa información nos puede ayudar a todos a un mayor desarrollo afectivo, psicológico, etc. Bien, cuando decimos entonces que identifiquemos nuestras emociones como segundo aspecto importante en la comunicación no violenta y nos planteamos que a lo mejor no solamente no se están satisfaciendo nuestras necesidades, sino que además yo estoy recibiendo en esa situación o estoy recibiendo en esta comunicación algo que no me gusta, la comunicación no violenta nos ayuda a tratar de entender qué es lo que podemos estar recibiendo que nosotros interpretamos como dañino o doloroso y nos presenta alternativas como pues a lo mejor estamos recibiendo órdenes. ¿Por qué es importante esto? Porque no se está teniendo en cuenta nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestras necesidades, nuestros deseos, sino que sencillamente se nos está diciendo lo que tenemos que hacer. O además, a lo mejor estamos recibiendo amenazas. Se nos está diciendo que si no hacemos lo que se nos dice, habrá consecuencias negativas, dolorosas para nosotros. Juicios, consejos, diagnósticos, menosprecios, etiquetas. Todo esto y más es lo que compone la comunicación violenta. Como verán o como veremos, pues aquí no aparece necesariamente la violencia física, porque a veces cuando hablamos de comunicación violenta, las personas nos ponemos enseguida a la defensiva, como que nuestra imagen de nosotros mismos se ve dañada porque estamos haciendo algo agresivo, evidentemente.
pero con frecuencia la comunicación violenta es mucho más sutil y se compone de estos y otros más elementos que nos ayuda a entender la comunicación no violenta. Bien, continuando con ello y teniendo un poquito más de claridad sobre todos estos elementos, la comunicación no violenta, por supuesto, no se queda únicamente en señalar qué es lo que está mal. Nos ofrece alternativas, pero la principal alternativa y aquella que vamos a utilizar hoy para poder poner en práctica la comunicación no violenta es el espacio que corresponde a las peticiones. Fundamentalmente, la comunicación no violenta nos dice, oye, pues en lugar de dar órdenes, en lugar de amenazar, de juzgar, de dar consejos, etcétera, tú puedes pedirle a las otras personas lo que tú quieres para satisfacer tus necesidades. Por supuesto, dentro de esta escala de peticiones, se entiende que es probable que a lo mejor la otra persona nos diga que no, que a lo mejor la otra persona entienda, crea o considere que esta petición no es adecuada, no es conveniente, no es agradable, etcétera. Pero una petición allana mucho mejor el camino para las buenas relaciones entre las personas que las órdenes, las amenazas, los juicios, etcétera, que tienden a provocar primero emociones desagradables y segundo resentimiento, dolor en las otras personas. Con lo cual, si nosotros hemos estado expuestos, por ejemplo, a órdenes, amenazas, a juicios, a etiquetas, sabremos lo doloroso, lo dañino, lo frustrante que puede ser eso. Con lo cual, esa información nos puede ayudar para no darle eso mismo a las otras personas. Y es preferible entonces que pidamos de manera clara, auténtica, sincera, aquello que queremos para que la otra persona tenga información clara y suficiente y pueda evaluar si es sano para ella, si puede darnos aquello que nosotros le estamos pidiendo. Con lo cual, primero es importante que yo tenga claro qué es lo que quiero. Y para eso todo lo que hemos dicho anteriormente en esta conferencia nos puede venir bien para aclararnos qué es lo que yo quiero. Y para esto es fundamental que yo vaya más allá de la superficie. No solamente es el ímpetu de lo que mi capricho o a lo mejor mi experiencia, mi hábito, mi costumbre de todos los días me lleva a pedir, sino que razonando con más profundidad acerca de lo que es saludable para mí y para las otras personas, yo intente averiguar, bueno, qué necesidad es la que estoy intentando satisfacer y si esa necesidad que estoy intentando satisfacer contribuye a mi crecimiento y al de las otras personas. Y también, bueno, ¿para qué quiero satisfacer esa necesidad? ¿Cuál es el objetivo final, el resultado que se va a dar producto de que yo satisfaga esa determinada necesidad? Un ejemplo que puede venir a cuento. Bueno, puede ser que yo quiera a una persona y que para mí, pues para mi desarrollo psicológico, el afecto, el amor, el cariño sean importantes. Eso es una necesidad de orden psicológico. Ese afecto, ese cariño, la valoración, el reconocimiento son fundamentales para que yo me desarrolle emocionalmente y psicológicamente bien, pero lo que no es una necesidad es que esa persona en concreto sea la que me dé su afecto. Por ejemplo, puede que la relación con mi madre no haya ido bien. Yo puedo plantearle a mi madre que quiero tener con ella una mejor relación, pero puede que ella me diga, no, no quiero tener una mejor relación contigo. Para mí es importante tener afecto, pero puedo recibir afecto de otras personas y satisfacer mis necesidades psicológicas, aunque la persona que yo quiero no me dé ese afecto. Por supuesto, mucho mejor, claro, si tengo el afecto de una persona tan importante como mi madre, pero ya sea de mi madre, a lo mejor de una posible pareja que a mí me gusta o, por ejemplo, la aprobación de mi jefe, etcétera. Si no la tengo, pues puede que para mí sea doloroso, frustrante, pero mi desarrollo psicológico puede darse bien porque puedo tener aprecio, valoración, reconocimiento de otras personas, aunque mi jefe no valore adecuadamente mi desempeño.
Con toda esta información, nosotros podemos plantearnos, pues a lo mejor merece la pena optar por una comunicación afectiva, respetuosa con las otras personas, una comunicación que ponga mucho más acento en escuchar a los demás para tratar de recoger toda la información que es importante para las buenas relaciones y no como nos presenta una gráfica que viene justo delante de esta diapositiva y antes de pasar a ella, hemos de plantear que dentro de la comunicación no violenta se diferencia de una manera clara lo que es una necesidad de lo que es un deseo. Recuerden que una necesidad me informa de que mi subsistencia o mi desarrollo están en peligro. Un deseo implica únicamente que habrá displacer o habrá algo desagradable, pero ese desagradable que puede ser la frustración no afecta, no perjudica, no detiene ni mi desarrollo ni pone en peligro mi supervivencia. Con lo cual, ahora en esta época que producto del consumismo, producto de muchas cosas, de la rapidez con la que vivimos, etcétera, nos vamos inventando necesidades con mucha frecuencia, pues la comunicación no violenta nos ayuda a plantearnos eso. Diferenciemos la necesidad del deseo porque en ese sentido podremos satisfacer de manera más clara tanto las necesidades como los deseos, o podemos plantearnos efectivamente que podemos estar mejor si dejamos de convertir deseos en necesidades, es decir, si dejamos de inventarnos necesidades, porque eso nos genera estrés, ansiedad, angustia, desagrado, etcétera. Con lo cual, si logramos clarificar más adecuadamente las necesidades y los deseos, será mucho más fácil identificar también qué es lo que contribuye a satisfacer esas necesidades y esos deseos, porque a veces intentamos satisfacer nuestras necesidades de afecto a través de comprar cosas y por supuesto las cosas no pueden darnos afecto. Es más importante tener relaciones adecuadas, sanas, constructivas con las personas que con los objetos. Con lo cual, la comunicación no violenta y la invitación que hacemos nosotros desde la comunicación no violenta es a que vayamos disminuyendo en nuestras relaciones con las otras personas las órdenes, las exigencias, las amenazas, la culpabilización, etcétera, y vayamos entrando en un terreno más de pedir respetuosamente a las otras personas que nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades o a cumplir en algunos casos nuestros deseos si es saludable para todas las personas involucradas en esa relación. Si es saludable y puede promover, contribuir el desarrollo, el avance, el progreso de las personas, será más fácil que si lo hemos identificado así, las personas queramos ayudarnos, colaborar, apoyarnos para satisfacer esas necesidades o esos deseos siempre desde la comunicación saludable. Tengamos en cuenta, ya como síntesis, como conclusión, que si nos limitamos a hacer lo que ya sabemos hacer, es posible que sigamos sencillamente reproduciendo malos modelos de comunicación, modelos dañinos de comunicación que nosotros a lo mejor hemos aprendido o hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y que si no nos cuestionamos, vamos a transmitir a las personas que estén en nuestro entorno e incluso a las generaciones posteriores. Así que, pues, abramos bien los ojos y evaluemos si nuestra comunicación cada vez tiende más hacia la comunicación afectuosa, no violenta. Y ya, por último, pues también tomemos en cuenta que escuchar sin evaluar y sin juzgar, que es en síntesis lo que habitualmente llamamos empatía, puede ayudarnos a nosotros mismos a desenmarañar nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros conflictos y también puede ayudar a las otras personas a resolver sus propios conflictos cuando encuentran en nosotros a una persona receptiva, acogedora, amable, dispuesta a escuchar sin evaluar y dispuesta a evaluar sin juzgar. Esa es nuestra invitación del día de hoy. Continuaremos trabajando sobre el tema de la comunicación. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente en la siguiente ponencia.
Hasta luego.